¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos información de la vida pública con el propósito de tener más elementos para hacer un análisis razonable de todo aquello que nos afecta. Seguramente ustedes saben que cada 6 años el gobierno de la República está obligado a presentar una estrategia nacional de seguridad que tiene que ser escuchada y avalada por el Senado de la República. ¿Y por qué por el Senado de la República? Bueno, porque el Senado de la República es la representación jurídica de todas las entidades federativas en el Pacto de la Unión y por lo tanto es la instancia que debe de validar y aprobar toda la Estrategia Nacional de Seguridad para los 6 años del gobierno respectivo. Por eso es muy importante la formalización el pasado martes 13 de mayo del 2025 de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, una estrategia que fue presentada, por supuesto, por el secretario de Seguridad Pública ante el Senado de la República, lo que le convierte a ese documento en el documento rector para la pacificación del país y se articula, como sabemos, en torno de 4 ejes fundamentales. Eje número 1, atención a las causas. Son todos los programas sociales encaminados a atender y a proteger el futuro de millones de jóvenes en el país para que se sustraigan de la tentación de caer en manos del crimen organizado. Punto 2. La consolidación de la Guardia Nacional, que en este momento ya tiene más de 130,000 elementos que pueden estar en los más recónditos rincones de la República para auxiliar a la población y para combatir a los delincuentes. El fortalecimiento, en el punto 3, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, que es uno de los elementos fundamentales en esta estrategia porque se le ha puesto particular énfasis. ¿Para qué? Para no estar dando palos de ciego en contra del crimen organizado, sino investigar, documentar y fundamentar con claridad dónde operan, cómo operan y dónde están las células fundamentales de los cárteles del narcotráfico que generan violencia en el país y, por supuesto, en su momento ubicar también a los cabecillas de los cárteles delictivos con el propósito de someterlos al imperio de la ley y ponerlos tras las rejas y algunos de ellos extraditarlos porque existen peticiones del gobierno de Estados Unidos en particular. Y el punto número 4 de esta Estrategia Nacional de Seguridad tiene que ver con la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Al hacer un balance de los 5 primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se advierte que el gobierno federal ha causado, escuche usted, este es un dato durísimo, se concluye, se hace el balance de que en los primeros 5 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno federal ha causado afectaciones económicas a las organizaciones criminales por más de 300,000 millones de pesos. Es decir, 300,000 millones de pesos que no han llegado a las arcas de los narcotraficantes o de los lavadores de dinero de los narcotraficantes para seguir financiando las actividades delictivas de esas peligrosas bandas que en el caso particular de México usted sabe que son 2, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Este documento de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, es decir, es el plan de seguridad para los 6 años del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. El documento señala que el eje atención a las causas está encaminado a desarrollar acciones para el bienestar y la prosperidad de la población, así como garantizar su acceso a la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, el deporte, la cultura, entre otros servicios y derechos, principalmente a las personas jóvenes y a los grupos considerados prioritarios por su grado de vulnerabilidad, con el propósito de ayudarles a construir un mejor proyecto de vida, eliminar las brechas de desigualdad social y prevenir que se involucren en actividades delictivas. Es uno de los ejes fundamentales, la atención a las causas. No solamente es cuestión de tomar y asumir acciones de fuerza
contra los grupos violentos que aquejan a la población. No, también se requiere la atención a las causas. Y en cuanto al eje del fortalecimiento de la inteligencia e investigación, se busca crear y consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública a través de una legislación secundaria funcional derivada del texto constitucional que con base en sus principios y fines prevea mecanismos para el cumplimiento de su objetivo, e igualmente que regule su adecuado funcionamiento mediante reglas de operación para la interconexión e integración de información a este sistema, así como la generación de productos de inteligencia, entre otros aspectos. Y usted recordará que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, incluso lanzó una convocatoria nacional convocando a jóvenes particularmente a incorporarse a las filas de la Secretaría de Seguridad en las áreas de inteligencia, en las áreas de investigación policial, con el propósito de fortalecer esa área para las estrategias que se van a llevar a cabo en los años que restan del sexenio de la actual presidenta. Para cumplir la Estrategia Nacional de Seguridad, ustedes recordarán que el martes 31 de diciembre del 2024, el último día del año anterior, y eso hizo que pasara desapercibido para muchas personas, para cumplir con la Estrategia Nacional de Seguridad, el martes 31 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 21 constitucional que fortaleció al actual secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, al atribuirle facultades especiales y una vinculación directa, muy directa, con la presidenta de la República. Dice esta reforma al artículo 21 constitucional que la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, la que encabeza Omar, formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos, y auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional. Es decir, esta reforma constitucional convierte a Omar García en el principal consejero y en la persona más cercana a la Presidencia de la República con respecto a lo que tenga que ver con la Estrategia Nacional de Seguridad. Y en el mismo párrafo que se agregó al artículo 21, se le atribuyó a Omar García un papel clave en la estrategia de seguridad, en los siguientes términos. Le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública en los términos que señale la ley, y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, es decir, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal, podrán ser coordinados con base en esta disposición constitucional por el secretario de Seguridad Pública Federal, a través, claro, de las instituciones de seguridad pública, las cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá el secretario de Seguridad solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos. Es decir, este plan sexenal, por llamarlo así, porque así es, este plan sexenal de seguridad recae la responsabilidad sobre los hombros de Omar García. Además, en el mismo paquete de reformas constitucionales al artículo 21, se le amplió el horizonte de trabajo a García Harfuch en un área que es y será clave en la lucha contra el narcotráfico. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. A la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Seguridad Pública no tenía facultades de investigar delitos y se las atribuye esta reforma que cerró el año 2024. Bien, corresponde la investigación de los delitos al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de su competencia.
las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Esta reforma vinculó estrechamente las tareas de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación con la Fiscalía General de la República. Y usted ha visto en los últimos meses, en los primeros 6 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que ya hasta el fiscal general de la República despertó. Ya con frecuencia da conferencias de prensa y con frecuencia forma parte de los anuncios que hace el gobierno federal sobre detenciones o confiscaciones o aseguramientos de droga, dinero y armas que están en poder de los grupos delictivos. En la diapositiva número 7 vemos una gráfica que a simple vista es una gráfica impresionante. ¿Por qué? Porque refleja el promedio diario de homicidios dolosos entre 2018 y 2025, en los últimos 6-7 años. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso tuvo una reducción de 23.8% entre 2018 y enero del 2025, pasando de un promedio de 100.5 a 76.5 víctimas diarias, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el periodo 2018-2023, complementados estos datos con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 2024 y enero del 2025. Pero ve usted la caída del promedio diario de homicidios en 2018, que andaba en 100.5, al promedio diario en 2025, que anda en 76.5 homicidios diarios en promedio. Y también en la diapositiva número 8 vemos otros datos muy interesantes con respecto a los delitos de alto impacto entre enero de 2019 y enero de 2025. Es decir, en el primer año completo de López Obrador y en el primer año completo de Claudia Sheinbaum, aunque apenas en el primer mes, en el inicio. Pero habría que tomar en consideración que la actual presidenta entró en funciones el 1 de octubre, noviembre, diciembre y enero, 4 meses al momento de este corte informativo. Con respecto a los feminicidios, en la diapositiva número 8 vemos que con respecto a los feminicidios, en 2019 el promedio diario de feminicidios fue de 2.16 y para 2025 bajó a 1.65, lo que representa una disminución del 23.9%. Las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego, para este delito se registró una disminución del 32.7%, pasando de un promedio diario de 31.3% en enero de 2019 a 21.1% en enero de 2025. Y con respecto al secuestro y extorsivo, el secuestro y la extorsión, el promedio diario registrado en 2019 fue de 34.26%, que comparado a enero del 2025, en el transcurso se registró 0.94% de disminución, que refleja una disminución del 97.3%. El promedio diario en 2019 fue 34.26% y bajó a 0.94% con una disminución espectacular del 97.3%. El secuestro extorsivo es una de las prácticas delictivas en la que se tiene que trabajar con más inteligencia y más investigación para identificar a aquellos que operan este delito, y lo que vemos es que la caída del porcentaje es verdaderamente muy, pero muy importante. En la diapositiva número 9 vemos el balance que se hizo en la presentación del Programa de Seguridad Pública para los próximos años, en donde se advierte que con respecto al robo con violencia, en todas las modalidades de este delito existieron reducciones considerables, entre las que destacan 56.8% en robo a casa-habitación con violencia, 55.7% en robo a transportistas con violencia, 53% en robo a negocio con violencia, 43% de disminución
en robo a transeúnte con violencia y 32.6% menos en robo a vehículos con violencia. Es decir, en este tipo de delitos que afectan a la gente principalmente en las ciudades, ha habido disminución sensible. Y con respecto al delito de extorsión en particular, de los delitos de alto impacto, el único que ha presentado un incremento del 21.1% en el periodo señalado es el delito de extorsión, debido a que en 2019 se presentaba un promedio diario de 22.68 extorsiones, mientras que en 2025 aumentó a 27.45. Ahí sí tienen que trabajar durísimo. Pues bien, en el documento del que hacemos referencia, del Plan de Seguridad, la Estrategia Nacional de Seguridad para los próximos años, para todo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, una encuesta muy robusta y muy confiable, desde 2018 la percepción de inseguridad en la población de 18 años de edad y más ha mostrado una tendencia a la baja, mientras que en el primer trimestre de 2018 el 76.8% de la población manifestó sentirse insegura en su ciudad. En el último trimestre del 2024, esta cifra descendió a 61.7%, lo que representa una reducción en el indicador de percepción de inseguridad del 15% menos. A pesar de esta disminución, más de la mitad de la población que habita en zonas urbanas sigue percibiendo inseguridad, lo que continúa siendo un reto muy, pero muy importante en materia de seguridad pública. Y hay un dato que me brincó, que me llamó la atención en esta presentación del plan de seguridad, el Plan Sexenal de Seguridad. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024 y del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, ambas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay un total de 291,200 policías, 291,200 policías en el país, de los cuales 128,773 son del orden estatal y 162,427 son policías municipales. La cantidad de elementos y la tasa de policías por cada 1,000 habitantes varía significativamente entre las 32 entidades federativas, lo que pone en evidencia que en la mayoría de los casos existe un déficit de personal policíaco y la necesidad de fortalecer a las corporaciones. Pero esta conclusión, este dato que nos ofrece el INEGI, tiene una explicación que veremos enseguida. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha llevado a cabo diferentes análisis para estimar un ingreso suficiente que garantice a los policías, así como a sus familias, una vida digna. Estos estudios consideran la cobertura de sus necesidades básicas, incluyendo alimentación, calzado, vivienda, salud, educación y recreación. De acuerdo con el estudio de esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos correspondiente al año 2024, el salario bruto promedio de un policía raso en México es de 17,300 pesos. Las entidades que cumplen con el salario mínimo establecido son 16, entre las que se encuentran Baja California, que es donde mejor le pagan a los policías en el país. En Baja California les pagan 28,000 pesos mensuales. En Guanajuato 27,671, en Nuevo León 27,667 pesos y en Quintana Roo les pagan en promedio 25,569 pesos. Pero son esas las entidades mejor pagadas, porque vemos enseguida, mire usted, vemos en la diapositiva 13, entidades del país en donde los salarios de los policías están por encima del promedio nacional de 17,300 pesos. Ya sé que hay mucha gente que cuestiona mucho el trabajo policíaco, pero también sé que la mayoría de la gente, cuando tiene un contratiempo o una dificultad, quisiera que la policía llegara rápidamente para auxiliarle y apoyarle. Pero en general también
En muchos casos, de manera muy justificada, hay muchos reclamos con respecto a la probidad de los policías. Pero ahora que veamos esta tabla, se va usted a dar cuenta de una cosa. En general, lo que le pagan a la mayoría de los policías en el país es muy poco con respecto a la exigencia que la sociedad les plantea de proteger sus bienes, sus vidas y su tranquilidad. Vemos en esta diapositiva 13 los 28,000 pesos mensuales que pagan en Baja California hasta los 21,628 pesos que se les paga en Querétaro. Pero en la diapositiva número 14 vemos otras entidades del país en donde los salarios de los policías están por encima del promedio nacional de 17,300 pesos. Ahí vemos, por ejemplo, que en Tlaxcala les pagan 20,691 y en el Estado de México 18,597. ¿No se le hace a usted muy extraño que en una entidad como el Estado de México o que en la Ciudad de México el promedio de salario de los policías sea de 18,690 pesos, cuando sabemos que los dos presupuestos más robustos de los gobiernos estatales en toda la República, los dos presupuestos más grandes, son el del Estado de México y el de la Ciudad de México? Y sin embargo están apenitas por encima del promedio nacional de 17,300 pesos. Y vamos a la diapositiva número 15, donde vemos cuáles son las entidades del país en donde los salarios de los policías están por debajo del promedio nacional. Y vea usted qué ironía. Sinaloa es uno de los estados con más problemas de seguridad en el país y ahí los policías ganan 16,889 pesos. Y vemos otros casos así de delicados como Zacatecas, por ejemplo, donde les pagan 16,134 pesos por arriesgar sus vidas y cuidar las vidas de los demás. Pero si nos vamos a la última diapositiva, la número 16, la pregunta que brinca de inmediato es, ¿cómo es posible que en el estado de Jalisco, que se presume que es una de las entidades que son motores económicos de la República, así lo ha dicho Pablo Lemus, el actual gobernador, en Jalisco el promedio que se le paga de salario a los policías es de 14,330 pesos? Nada más pregúntese usted una cosa. ¿Cómo es posible que en un estado como Jalisco se les paguen 14,330 pesos y presumamos que tengan que enfrentarse al cártel más violento, más poderoso, más corruptor de la República y probablemente uno de los más poderosos y corruptores del mundo, el cártel Jalisco Nueva Generación? No, y allá en Tabasco, donde también se le reprocha a los policías que no hagan bien su chamba, en Tabasco, de acuerdo con este reporte del gobierno federal, en Tabasco el promedio salario de un policía es de 8,268 pesos. Imagínense usted. Y aún así hay quien le exige y le reclama tanto a los policías cuando están muy mal pagados en la mayoría de los estados y se les pide que expongan su vida para defender la nuestra. Bueno, en términos del artículo 21 constitucional, párrafo primero, todas las policías del país tienen la facultad de investigar delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Esta atribución también está contemplada en el numeral 75 de la actual Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece que las instituciones policíacas, para el cumplimiento de sus objetivos, deberán desempeñar al menos funciones de investigación, prevención y reacción. La función de investigación es aplicable ante la preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo, la petición del Ministerio Público para la realización de actos de investigación de los delitos y los actos que deban realizarse de forma inmediata o ante la comisión de un delito en flagrancia. En el país, al menos 21 secretarías de seguridad pública o instancias equivalentes en las entidades federativas cuentan con unidades de investigación. Pero fíjese usted, este dato también muy interesante. Sonora, Jalisco, Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo, Durango están en proceso de integrar apenas sus entidades de investigación de delitos en el ámbito de las policías preventivas, por supuesto. En tanto que, por ejemplo, otros estados como Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro y Coahuila
no tienen áreas de investigación en sus policías preventivas. Tal situación podría limitar las capacidades estatales para combatir la delincuencia y esclarecer hechos delictivos, dificultando la coordinación con las fiscalías y las procuradurías generales de justicia. Lo que reflejan estos datos, que fueron datos que se expusieron en el Senado de la República y que forman parte del informe que da lugar a lo que podríamos considerar el plan de seguridad para los próximos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, es que hay muchas cosas que son verdaderamente preocupantes. De acuerdo con datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a diciembre de 2024, el 96.38% de los delitos que afectan a la población pertenecen al fuero común. 96 de cada 100 delitos que se cometen en el país pertenecen al fuero común. ¿Y el fuero común a quién le corresponde atenderlo? Pues a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales. Sin embargo, muchos de estos delitos tienen vínculos con delitos federales, lo que hace indispensable mejorar la coordinación entre la federación y las fiscalías estatales. Pero también aquí surge una pregunta muy importante. ¿Por qué cuando hay delitos en los estados que tienen vinculación con los delitos federales, los gobiernos estatales o los gobernadores no le exigen al gobierno federal que intervenga? ¿Por qué no querrán que el gobierno federal intervenga en muchas regiones del país y en muchas entidades donde podrían pedir la coadyuvancia del gobierno federal y sin embargo hay gobiernos estatales que simplemente no lo hacen? Durante la administración 2018-2024 hubo avances significativos en cuanto a la creación, operación y despliegue de la Guardia Nacional en todo el país, colocándose como una fuerza de seguridad pública profesional y de carácter permanente. Este cuerpo policial es un componente fundamental de la nueva estrategia de seguridad del gobierno actual. Hasta mediados del 2024, la Guardia Nacional había alcanzado un estado de fuerza de más de 133,000 elementos, de los cuales 108,455 realizaban acciones operativas. Para reforzar su operación y estructura, la anterior administración, la de López Obrador, emitió los acuerdos respectivos para la creación de nuevas instancias dentro de la Guardia Nacional. ¿Cuál fue una de esas instancias? Una que es fundamental: la Subjefatura de Investigación e Inteligencia, encargada de auxiliar en la concepción, planeación y conducción de las atribuciones en materia de prevención e investigación de delitos, así como en el desarrollo de operaciones de inteligencia. Inteligencia, que es lo que le ha faltado a las policías en el país para ir con más certeza sobre objetivos muy concretos para desmantelar las redes delictivas. Y vemos en la diapositiva número 22 algunos datos que le mencionaba a usted que son importantísimos sobre lo que se ha logrado en los últimos 6 años. Con estas acciones que se han llevado a cabo, se ha logrado la detención. Estamos viendo el dato en la diapositiva número 22 de lo que ha ocurrido nada más en particular entre septiembre del 2024 y enero del 2025, nada más en ese periodo cuando ya estuvo en posesión de su cargo la nueva presidenta. ¿Qué dice este balance? Con las acciones realizadas por el actual gobierno se logró la detención de 14,517 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 7,375 armas de fuego y 125,8 toneladas de diversas drogas, que incluyen 1,271 kilogramos y más de 1,640,000 pastillas de fentanilo. Se localizaron y destruyeron 475 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas. Pero el dato brutal es el último de esta diapositiva. La afectación económica a las organizaciones delictivas supera los 300,000 millones de pesos. Imagínese usted cuánto vale el negocio de las drogas para que en tan solo este periodo de septiembre del 24 a enero del 25, la afectación en las acciones del gobierno federal al crimen organizado representen la fabulosa
suma de 300,000 millones de pesos. Y con esto terminamos este puntos y comas en donde le dimos a usted la información más importante de lo que será la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, ya formalizada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes 13 de mayo del 2025. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches, descansen ustedes.